Ok, chicos. Con el nombre de principios constitucionales se le conoce a aquellas cualidades y características de la Constitución que le permiten a ésta diferenciarse de las demás leyes con las que se integra un orden jurídico determinado. Entre los principios constitucionales de mayor trascendencia se puede mencionar los principios de legitimidad, supremacía, reformabilidad y de inviolabilidad. Con relación a estos principios constitucionales, García Becerra nos manifiesta que la Constitución, como ordenamiento fundamental del orden jurídico, pues tiene una serie de principios sobre los cuales descansa. Estos principios son los que dan sustento a la Constitución y la hacen diferente de cualquier otro ordenamiento jurídico. Es decir, los principios constitucionales son la base sobre la cual se sustenta nuestra Carta Magna. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios constitucionales de supremacía, reformabilidad e inviolabilidad están contenidos en las disposiciones de los artículos 133, 135 y 136 respectivamente, lo cual tiene que ser obligado un análisis de estos artículos para conocer y valorar su trascendencia e importancia. Lo que refiere al principio de legitimidad o legitimación, como algunos otros juristas lo llaman, hace referencia que, a diferencia de los tres que acabo de mencionar, este no se fundamenta en una disposición escrita, sino que su sustento lo encuentra en la aceptación que el pueblo tiene a la Constitución. ¿Cómo? Pues mediante el cumplimiento de sus disposiciones. Ahora, hablar de supremacía de la Constitución y nulidad de los actos contrarios a ella, si en un intento que nosotros quisiéramos proponer una jerarquía de los principios constitucionales, el principio de supremacía constitucional ocuparía el primerísimo lugar, por ser este el sustento mediante el cual la Constitución adquiere el rango de ley suprema en el orden jurídico, así como por ser base el mecanismo con que cuenta para su defensa ante actos contrarios a ellas. Felipe Tena Ramírez explica el mecanismo de defensa ante los actos contrarios a la Constitución y sus consecuencias diciéndonos, la defensa de la Constitución consiste en la nulificación de los actos que la contrarían, la cual incumbe principalmente a la Suprema Corte de Justicia en instancia final. Los actos de la Suprema Corte realizados en interpretación constitucional son los únicos actos de un poder constituido que escapan de la sanción de nulidad. ¿Ok? El cambio que se da ya respecto a la jurisprudencia de la Suprema Corte por motivos políticos o sociales, muchas veces, como ha acontecido en Estados Unidos, plantea la posibilidad de que la Corte asume en tales ocasiones la función de poder constituyente, que es el tema que vamos a seguir en esta clase. Ahora, si estamos ya entrando al tema de los poderes constituyente y constituido, vamos a entrar con una introducción, válgase la redundancia, de que el origen de las constituciones es un amplio tema, en el que concurren diversos y encontrados argumentos que se han utilizado para su explicación y entre los cuales se plantea lo siguiente. ¿Las constituciones se originan por imposición o se originan por voluntad popular? Este tipo de planteamientos que encontramos muy a menudo, pues también encuentran una respuesta en las explicaciones utilizadas para la clasificación de las constituciones. Entre los argumentos empleados para explicar el origen de la Constitución se encuentra la tesis del poder constituyente, entendida esta a partir de la unión de individuos que constituidos en una asamblea popular tienen como objetivo plasmar en un documento las bases para la organización y funcionamiento del poder público. Al poder constituyente también se le ha denominado poder originario. Pero, por otro lado, cuando la unión popular que se lleva a cabo para organizar el poder público es consecuencia de un movimiento social armado, además de la denominación de poder constituyente, originario se le conoce como constituyente revolucionario. Así, al poder constituyente, ya sea originario o revolucionario, se le reconoce la facultad de crear el documento llamado Constitución Política de un Estado. Ojo, Estado en forma, no entidad federativa. Y de donde resulta que a este poder se le tenga por el órgano que da origen al conjunto de normas fundamentales positivas de un orden jurídico específico.
El origen del poder constituyente y su naturaleza de asamblea popular está ligado a la historia de soberanía y al titular de la misma. En la medida que el titular de la soberanía cambia, también la naturaleza, en la medida que el titular de la soberanía cambia, también cambia pues la naturaleza del creador de la Constitución, es decir, depende el titular de la soberanía, va a depender el tipo de constitución. Por ejemplo, si el titular de la soberanía ha sido un rey o un monarca absoluto, el que crea la Constitución, pues esta tiene un origen y una naturaleza soberana sustentada en la voluntad del rey. Mientras que cuando el titular de la soberanía es el pueblo, pues el origen y naturaleza de la asamblea da obviamente la creación de una constitución sustentada en la voluntad popular. Fíjense que una valiosa referencia para conocer el origen del poder constituyente y su facultad como órgano creador de la Constitución es la que nos aporta Felipe Tena Ramírez. Felipe Tena Ramírez nos dice que dentro del sistema americano el único titular de la soberanía es el pueblo o la nación. Este titular originario de la soberanía hizo uso de tal poder únicamente cuando se constituyó en Estado jurídicamente organizado. Para este fin, el pueblo soberano expidió su ley fundamental, a la que llamó Constitución, en la que consignó la forma de gobierno, creó los poderes públicos con sus respectivas facultades y reservó para los individuos cierta zona inmune a la invasión de las autoridades. El acto de emitir la Constitución significa para el pueblo que la emite en un acto de autodeterminación plena y auténtica, que no está determinado por determinantes jurídicos extrínsecos a la voluntad del propio pueblo. En los regímenes, como es el caso de México, eh, el acto de autodeterminación representó la única oportunidad de que el titular la haya ejercido su soberanía con toda su pureza y su integridad. Pero el poder constituyente tiene limitaciones. El poder constituyente, reconocido como el órgano creador de la Constitución, en el ejercicio de sus funciones está limitado por factores diversos. Algunos de esos factores no solo internos, sino también de orden internacional. Son los que llegan a influir y determinar el contenido de nuestra Constitución. De esta forma, en el ejercicio de la función esencial que el poder constituyente tiene para crear la Constitución y plasmar en ella la forma de gobierno, la formación de poderes, su estructura y atribuciones, y bueno, este poder encuentra, entre otras, con tres limitaciones. La primera, debe de circunscribir sus disposiciones al ámbito espacial de su territorio. Segunda, tener en consideración las disposiciones establecidas en los tratados internacionales celebrados por los regímenes anteriores. Y tercera, en los factores del orden histórico, político y factores reales que van a influir en sus decisiones. La importancia de todas estas y cada de estas limitaciones hacen necesario que cada una de ellas necesiten un análisis más a fondo con la finalidad de establecer un marco de referencia para la comprensión y ubicación de las disposiciones constitucionales. Y ya por último, les tengo que hablar sobre poder constituyente y poderes constituyentes. Bueno, como penúltimo tema. El poder constituyente se dice que una vez que cumple el objetivo de crear la Constitución con las limitaciones antes mencionadas, deja establecido en las mismas los órganos encargados de hacer valer sus disposiciones y disolviéndose la Asamblea Popular, mediante la cual este poder funciona, y da lugar al ejercicio de las facultades otorgadas a estos órganos. Es así como en la doctrina siempre se ha utilizado la denominación de poderes constituidos para los órganos a los que la ley suprema, la Constitución, les ha concedido atribuciones de poder público. Los poderes constituidos con sustento en los principios de la doctrina de la división del poder y en razón de las facultades otorgadas a cada uno de ellos han recibido el nombre de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder constituyente, además de los poderes constituidos, también ha dejado establecido en la ley suprema el mecanismo por lo que, por la vía pacífica y con la finalidad de mantenerse actualizada a las necesidades de la época, sus disposiciones puedan ser objeto de modificaciones. El mecanismo señalado tiene como característica
para que las modificaciones constitucionales puedan llevarse a cabo, que pueden ser reformas o adiciones, debe de ser realizado de manera conjunta por el legislativo federal y las legislaturas locales. El ejercicio de esta facultad conjunta es lo que ha dado origen a que cada vez se modifique alguna disposición constitucional, porque cuando se constituye el órgano revisor de la Constitución, que se le ha denominado Poder Constituyente Permanente. El Poder Constituyente Permanente, chicos, es una institución jurídica que ha adquirido particular relevancia en aquellos sistemas con los que cuenta con una constitución escrita, toda vez que el mecanismo que éste efectúa es como los gobernados pueden tener una mayor seguridad jurídica en las modificaciones que pretenden realizarse al contenido de esta ley fundamental. El Poder Constituyente Permanente, como el órgano facultado para reformar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene su fundamento en el artículo 135 de esta ley y está integrado por el Poder Legislativo Federal y los poderes legislativos de las entidades federativas. Para la aprobación de las reformas se requieren dos momentos procesales. Primero, mediante la aprobación de 2/3 partes de los miembros del Congreso de la Unión y posteriormente la aprobación de la mayoría absoluta de las legislaturas locales. El reiterado ejercicio de la facultad revisora de la Constitución se ha traducido en una transformación constante del contenido constitucional, motivando diversas y contradictorias críticas. Y es de la una que un servidor se une. Una de las críticas que se repiten con más frecuencia es la que va dirigida al papel que juegan las legislaturas locales en la emisión de su aprobación de las reformas constitucionales. Estas críticas se sustentan en que la participación prácticamente de la mayoría de las legislaturas locales solo se limita a legitimar el mecanismo sin oportunidad de que puedan aportar nuevas propuestas a las que la legislatura federal ha enviado. Otro comentario son aquellos que proponen la revisión de las disposiciones relacionadas con el mecanismo establecido para el ejercicio de la función del poder constituyente permanente. Hasta aquí el tema, chicos.